En esta segunda parte de la clase 5 vamos a seguir con el impacto clínico de la resistencia a los antibióticos y el informe clínico. Acitromicina y enteropatógenos. La acitromicina comenzó a utilizarse a nivel mundial como alternativa de tratamiento de las infecciones extraintestinales por salmonela. Dado que salmonela en general presenta inhibición parcial para esta droga, pueden presentarse zonas de inhibición no definidas o doble halo. Por lo tanto, en el caso de realizar pruebas de sensibilidad por el método de difusión, por discos o con tira de gradiente, la lectura se debe realizar con luz reflejada, teniendo en cuenta la inhibición completa. Los puntos de corte del CLCI para Salmonella typhi y acitromicina pueden extrapolarse a todas las especies de Salmonella según datos de nuestro Laboratorio Nacional de Referencia. Con respecto a especies de Shigella, en el año 2016 se establecieron puntos de corte epidemiológicos de disco y SIM para Shigella flesneris y solo de SIM para Shigella sone. Por el momento, no se pueden extrapolar el valor de estos puntos de corte epidemiológico de disco para Shigella sone. Hacen falta más estudios in vitro para determinar el punto de corte epidemiológico de disco para esta especie. El punto de corte epidemiológico es un valor de SIM que separa las poblaciones bacterianas en aquellas con y sin mecanismo de resistencia adquirido y o mutaciones, basado solamente en su fenotipo. Debido a que solo tiene en cuenta valores de sensibilidad in vitro y no se tiene en cuenta su correlación con la clínica, no se puede informar una interpretación clínica de sensible, intermedio o resistente utilizando un punto de corte epidemiológico. Para el caso de Shigella flesneris, si el valor de halo en milímetros es mayor o igual al punto de corte epidemiológico o el valor de SIM es menor o igual al punto de corte epidemiológico, el aislamiento corresponde a un fenotipo salvaje, sin mecanismo de resistencia, por lo que podría informarse como sensible, entre comillas. Si por el contrario el aislamiento posee un halo de acitromicina menor al punto de corte epidemiológico o un valor de SIM mayor a este, el aislamiento corresponde a un fenotipo no salvaje, con algún mecanismo de resistencia, pero se desconoce si este valor de SIM o disco, que está corrido de la distribución normal de las cepas salvajes, tiene una implicancia clínica y puede conducir a una falla de tratamiento. En este caso, debería repetirse la metodología para confirmar el valor y de confirmarse, una recomendación de informe sería: los valores de sensibilidad a acitromicina de este aislamiento están fuera de los esperados a una cepa salvaje y se desconoce su implicancia clínica. De ser posible, se debería elegir otra opción de tratamiento y consultar con el equipo de infectología. Para Shigella sone debería hacerse la misma consideración, pero solo con el valor de SIM. Cuando un médico tiene que definir la terapia antimicrobiana a un paciente que posee una infección, tiene que conjugar un montón de factores. El estado del paciente, su estado renal, hepático, su estatus inmunológico, si está neutropénico o tiene otra carencia inmunológica, sus enfermedades de base, sus comorbilidades. Con respecto a la bacteria, tiene que conocer la sensibilidad de la bacteria, los mecanismos de resistencia. También tiene que conocer cuál es la fuente de la infección. Si la infección es adquirida en el hospital,
requiere una comunidad, cuál es el estado clínico del paciente, si es una infección severa, si es una infección leve, la disponibilidad de la droga. También tiene que pensar en el impacto epidemiológico o ecológico, si el uso de ese antibiótico puede generar resistencia, y también el impacto ecológico en el mismo paciente. Hay drogas que seleccionan gérmenes resistentes, como es por ejemplo el caso de las quinolonas con las BLE, o por ejemplo el caso de ampicilbactam, que presiona sobre la flora anaerobia intestinal, destruyéndola y también generando colonización por gérmenes resistentes. Entonces, todas estas consideraciones debe tener en cuenta el médico al instaurar una terapia antimicrobiana. Consideraciones a tener en cuenta cuando nosotros realizamos el informe clínico. Con respecto a los productores de ANSA inducible, tenemos que colocar esta nota. Debería evitarse el uso de cefalosporinas de tercera generación en infecciones severas causadas por especies de Enterobacter y Serratia y los otros productores de la enzima tipo ANSE cromosómica inducible, debido a que mutaciones pueden llevar a resistencia de las mismas y producir falla de tratamiento. Por otra parte, parece seguro utilizar cefalosporinas de cuarta generación en cepas inducibles, sensibles a cefalosporinas de tercera generación, pero no en cepas con ANSE de reprimida. Para estas últimas, la única opción dentro de los antibióticos beta-lactámicos son los carbapenems. Cuando ya tenemos la cepa de reprimida, pueden producirse mutantes de impermeabilidad y hacerse resistentes a cefepime. Con respecto a las cepas productoras de BLE, la presencia de una BLE en cualquier microorganismo determina que el mismo se informe como resistente a las penicilinas, monobactam y todas las cefalosporinas, inclusive las de tercera y cuarta generación, independientemente de su sensibilidad in vitro. Vamos a ver ahora qué antibióticos informamos de acuerdo a la muestra donde se ha aislado el microorganismo. En infecciones del tracto urinario baja, no complicadas, debemos probar e informar ampicilina, cefazolina o cefalexina, que es una cefalosporina de primera generación oral, nitrofuranos. Recordar que nitrofuranos es una droga que concentra bien en vejiga, pero no es útil en prostatitis, entonces mucho cuidado en informarla, por ahí cuando hay una prostatitis en un hombre. Trimetoprimida sulfa, no en embarazadas. Ciprofloxacina, su resistencia predice la resistencia a norfloxacina, pero su sensibilidad no predice la sensibilidad a norfloxacina. Hoy por hoy, la resistencia que tenemos a ciprofloxacina en nuestro hospital no es una droga segura para tratamiento empírico, por lo menos en nuestra población ambulatoria general. Norfloxacina, una quinolona para infecciones urinarias bajas. Ampicilbactam. Recuerden que el sulbactam tiene una presión selectiva, ¿cierto?, en el intestino. Amoxiclavulánico. La sensibilidad a ampicilbactam
predice sensibilidad a amoxiclavulánico, pero no viceversa. Yo con un amoxiclavulánico sensible no puedo predecir la sensibilidad a ampisurgaptan. En caso de resistencia a cefalosporinas de primera generación, podemos informar cefixima, que son las cefalosporinas de tercera, cefuroxima, cefalosporinas de tercera generación, gentamicina. El aminoglucósido gentamicina anda muy bien en infecciones urinarias, como vimos en las estadísticas, también hay muy baja resistencia en Escherichia coli. No se debe utilizar en embarazadas y es el único caso acá en infecciones del tracto urinario donde el aminoglucósido lo utilizamos solo, pero anda muy bien en infecciones del tracto urinario. En caso de resistencia a cefalosporinas de tercera generación, ertapenem. Recuerden que ertapenem es intramuscular. Las drogas, entonces, que nosotros informamos en infecciones del tracto urinario baja no complicada, que habitualmente son las infecciones de un paciente ambulatorio, tienen que ser drogas orales o intramusculares. En infecciones del tracto urinario complicadas, piperacilina tazobactam, gentamicina, cefazolina con el punto de corte mayor o igual a 23 milímetros, ciprofloxacina, dimetroprimasulfa. En caso de resistencia a cefazolina, cefalosporinas de tercera generación, cefepima, encefalosporinasa cromosómica inducible, y en caso de resistencia a cefalosporinas de tercera generación, carbapenemes. En infecciones urinarias bajas, no complicadas, cuando los aislamientos tienen sensibilidad intermedia a ampia, ampisurgaptam, dimetroprimasulfa, cipro, gente y nitrofuranos, hay posible éxito terapéutico. Fíjense que en infecciones de tracto urinario bajas no complicadas, algunas drogas están en verde. Estas son las que en nuestro hospital presentan un menos de 10% de resistencia y son seguras. Menos de 10% de resistencia es en Escherichia coli, que ustedes saben que es la cepa que produce con mayor frecuencia las infecciones del tracto urinario bajas en pacientes ambulatorios que no tienen comorbilidades. Entonces estas son las drogas seguras para la terapia empírica para estos casos. Con respecto a hemocultivos, catéteres, infecciones respiratorias, osteoarticulares, infecciones de piel y partes blandas, debemos informar ampicilina, ampisurgaptam, cefalosporinas de tercera generación. Fíjense que acá no menciono cefazolina, cefalosporinas de primera generación. No se utilizan cefazolina endovenoso en infecciones no urinarias. Esto se debe a un problema de PKPD. Cefalosporinas de tercera generación, piperacilina tazobactam, gentamicina y amikacina, siempre en terapia combinada y se las utiliza en infecciones severas. Su uso principal es en infecciones vasculares, en el neutropénico febril y tiene menor uso en neumonías intrahospitalarias, infecciones intraabdominales, osteoarticulares y partes blandas. Pero fuera de lo que es el tracto urinario, siempre se las utiliza en combinación con otras drogas y en infecciones severas. Con respecto a la ciprofloxacina,
hay que tratar de evitar su uso porque tiene una presión selectiva sobre las BLE. Su uso principal es en urosepsis. También tiene un uso intenso en infecciones osteoarticulares, tiene muy buena penetración en infección de partes blandas. En infecciones del tracto respiratorio inferior se trata de no usar. A veces se utiliza levofloxacina, pero sí se la ha utilizado cuando hay neumonías intrahospitalarias por enterobacterias que presentan carbapenemasas y no hay opciones terapéuticas, y si es sensible al ciclo, hay casos clínicos reportados que se la usa y hay éxito terapéutico. Con respecto a cefepima, informar encefalosporinasas cromosómicas inducibles. En caso de resistencia a cefalosporinas de tercera generación, informar carbapenemes. Tigecyclina se la puede informar en infección de piel y partes blandas y también se la utiliza cuando no hay opciones terapéuticas. Con respecto a trimetoprima sulfa, que está puesta entre paréntesis, esto es así porque cuando uno mira la bibliografía internacional, trimetoprima sulfa no se encuentra en las guías para tratamiento de estas infecciones, pero en nuestro hospital, los infectólogos, para este grupo de infecciones, cuando no hay opciones terapéuticas, por ejemplo, se utiliza en infecciones osteoarticulares. Con respecto a las infecciones intraabdominales, debemos informar ampicilina sulbactam, tiene acción antianaeróbica, cefalosporinas de tercera generación, cefepima, en los productores de cefalosporinasa cromosómica inducible, piperacilina tazobactam, gentamicina, amikacina, ciprofloxacina. En todos estos antibióticos que tienen un asterisco, no tienen buena actividad antianaeróbica, entonces hay que combinar con un antianaeróbico. En caso de resistencia a cefalosporinas de tercera generación, informar carbapenemes. Tigecyclina también es útil en infecciones intraabdominales, y aquí también, entre paréntesis, trimetoprima sulfa, que es una droga que no se la encuentra, como dije anteriormente, en guías internacionales, pero para gérmenes que presentan multiresistencia y que no hay opciones terapéuticas en nuestro hospital, se utiliza en infecciones intraabdominales y también hay que combinar con un antianaeróbico. La tigecyclina también hay que combinarla y se utiliza en casos donde no hay otras opciones terapéuticas. Con respecto a meningitis, recuerden que no podemos informar en meningitis antibióticos que no atraviesen la barrera hematoencefálica o no se puedan dar en forma intratecal. Entonces tenemos ceftriaxona, ceftazidima, genta y amica, que se da en forma intratecal. En caso de resistencia a cefalosporinas de tercera generación, meropenem, nosotros hemos tenido casos de ventriculitis asociados a cirugías debido a traumatismos craneales con Acinetobacter multiresistente, y en esos casos se los ha tratado con colistin intratecal. En los casos de diarrea por Shigella de primera línea, informar ampicilina, trimetoprima sulfa, fosfomicina,
nitrofuranos, acitromicina y de segunda línea cestrazona y ciprofloxacina. Con respecto a salmonela, sabemos que las diarreas por salmonela no se tratan, pero en grupo de riesgo para bacteriemia, que son menores de 1 año y mayores de 60 años inmunocomprometidos, informar ampicilina, trimetoprima sulfa, ciprofloxacina, cestrazona y acitromicina. Este trabajo nos habla sobre el tratamiento de infecciones causadas por enterobacterias productoras de beta-lactamasa efecto extendido, ANSES y carbapenemasas. ¿Cuál es el impacto clínico de las enterobacterias productoras de BLE? ¿Cómo reducen la posibilidad de tratamiento en aquellos pacientes que poseen una infección por enterobacterias BLE? Los carbapenemes son las drogas de referencia para una enterobacteria BLE, pero el aspecto negativo es el impacto ecológico. O sea, lo estamos viendo con el uso de los carbapenémicos, se incrementan los niveles de resistencia a carbapenem en ese lugar donde se utilizan los carbapenémicos. Con respecto a piperacilina tazobactam, probablemente no inferior a carbapenem en infecciones del tracto urinario y en infecciones del tracto biliar. En este último caso está discutido, pero muchos trabajos avalan que en infecciones del tracto urinario no es inferior a los carbapenemas. Con respecto a los aminoglucósidos, son útiles en infecciones del tracto urinario. Su aspecto negativo es la nefrotoxicidad y se debe combinar con otros antibióticos en infecciones no urinarias. La tigeciclina es de utilidad en infecciones del tracto gastrointestinal. La fosfomicina no es inferior a piperatazo en infecciones del tracto urinario. Ciprofloxacina y levofloxacina, útil en terapias orales. Y también trimetroprima sulfametoxazol es útil en terapias orales.